Preparaste la fiesta de cumpleaños de tu mejor amiga, pero la comida estuvo horrible. Organizaste ese gran evento que todo el mundo estaba esperando, pero cuando al fin llega ese día comienza a llover y cuando te das cuenta es que lo organizaste en los días más lluviosos del año. Te comprometiste en esa relación, pero ahora te das cuenta de que esa persona no es la persona indicada, tienes que cortar la relación y ahora no solamente dejas a la persona herida, sino a toda su familia. Hoy en Adoración Backstage, luego del desastre que dejé. Hoy quiero mencionar a unos personajes bíblicos que, aunque nosotros vemos que hicieron algo bueno, y ciertamente hicieron algo bueno, si analizamos bien su historia y su trayecto, la realidad es que dejaron un desastre a su paso. No son mencionados por nombre en la Escritura, tampoco se dice cuántos eran. Sin embargo, por el asunto de que trajeron 3 regalos al Mesías, decimos que son 3. En las versiones más antiguas de la Biblia se le conoce como magos. Otras más recientes los llaman sabios. El asunto es que tal parece que eran aficionados a estudiar fenómenos atmosféricos, el cielo y las estrellas. Obviamente nosotros no patrocinamos ni estamos diciendo que validamos la astrología, pero sí quiero destacar que la Biblia habla de las señales en el cielo y de cómo Dios muchas veces habla a su pueblo o ha hablado proféticamente a través de fenómenos de la naturaleza. Cuando Jesús habla de, por ejemplo, las señales de los tiempos, de los últimos tiempos, habla de maremotos, habla de terremotos, etcétera, etcétera. Y asimismo la Biblia habla de que el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, habrá caídas de astros, para hablar proféticamente. La astrología se enfoca más bien en hablar de cómo la suerte o la prosperidad de las personas tiene que ver con el movimiento de los astros. En realidad eso no es lo que dice la Escritura, sino más bien que Dios habla y da señales de lo que ha de hacer a través de señales en el cielo, de señales en la naturaleza. Se piensa que estos hombres venían de Persia, de lo que es la actual Irán, ya que la palabra mago viene de magus, que es persa, y también se infiere que eran comerciantes. No se sabe cuánto tiempo estuvieron caminando y por qué razones se acercaron a Herodes en un inicio, si era que se acercaban a ese lugar por razones de comercio, y luego se percataron del brillo de eso que ellos consideraban una estrella. Pero miramos lo que dice el texto. Dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén, procedentes de Oriente, unos sabios que preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Según se cree, el concepto de la estrella de los judíos, del rey de los judíos, se deriva de una profecía del Antiguo Testamento que podemos encontrar en Números, que dice lo siguiente: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel. Esta profecía pues se ha interpretado como eso, como el advenimiento de un gran líder, un rey mesiánico. Ahora, no se sabe exactamente si lo que ellos vieron fue realmente una estrella. Hay varias teorías. Una de ellas dice que lo que ellos vieron fue una conjunción de planetas, posiblemente de Júpiter y Saturno, que se acercaron lo suficiente como para parecer una estrella gigante brillante. Hay otra teoría para explicar eso de la estrella de Belén que dice que quizás era un cometa, ¿verdad? Los cometas con sus colas brillantes y cambios en su trayectoria podrían haber sido interpretados como signos celestiales. Algunos dicen que pudo haber sido una supernova, que es una estrella que explota, ¿verdad? Y forma este brillo muy visible en el cielo nocturno. Otra teoría es que la estrella de Belén fue un fenómeno celestial único y que no puede ser fácilmente explicado por la astronomía moderna. El asunto es que ellos pudieron notar o llegar a la conclusión de que ese brillo en el cielo, eso que brillaba en el cielo, tenía que ver con un cumplimiento profético sobre la nación de Israel. Y esto es muy importante notarlo, amados hermanos, porque ellos no eran israelitas. Sin embargo, estuvieron pendientes a este cumplimiento profético. Estuvieron pendientes a estas señales. Gente que no era del pueblo de Israel se mantuvo pendiente, enfocada, on track, más que el mismo pueblo de Israel. Y yo veo esto y me pregunto si hoy estará ocurriendo lo mismo. Yo me emociono cada vez que alguien se convierte, ¿verdad? Sobre todo un artista influyente que puede tener un gran impacto en la tierra.
Y aunque estoy de acuerdo en que no es que le vamos a dar el micrófono a cada persona que se acaba de convertir, a mí me llama la atención que muchas veces personas que se acaban de convertir tienen más discernimiento que personas que llevan años en el evangelio. Personas que quizás no saben mucho todavía de la Biblia, se están preparando mejor que los que llevan años hasta en el ministerio. Personas que acaban de llegar pueden decir, wow, lo que estoy viendo me indica que Cristo viene pronto, aleluya. Y sin embargo, hay creyentes que llevan años adormecidos, que no están pendientes ni se dan cuenta de lo que ocurre alrededor. Y como he hablado en otras ocasiones, no es que estemos afanados, pero sí apercibidos. La Biblia dice que no nos embriaguemos, que no estemos afanados, pero también dice que seamos sobrios, que estemos atentos, que estemos vigilantes y que seamos apercibidos de los tiempos. Estos hombres no eran judíos, sin embargo estaban apercibidos de los tiempos. Estaban claros en la profecía, no eran israelitas, pero reconocieron la gloria del Mesías. ¡Wow, amados hermanos! ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de reconocer la gloria del Mesías? Ellos estaban buscando la gloria del Mesías. ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de buscar la gloria del Mesías? Como que ni siquiera recordamos y no estamos ni siquiera alegres de que Él regrese. Pero miren, no es solo que fueron sensibles a las señales y fueron curiosos suficientes como para querer buscar al Mesías y ver dónde Él estaba. Es que tal fue su interés en Él, y esto es bien importante, tal fue su interés en Él, que se prepararon con lo mejor que tenían para encontrarse con Él y adorarlo. Y lo vuelvo a repetir, no solamente que querían ver dónde estaba el Mesías, es que se prepararon lo mejor posible con lo mejor que tenían para verlo y adorarlo. Y yo les confieso que cuando internalicé esto me confrontó, porque ¿cuántos nosotros todavía llevamos cantando que venimos con manos vacías? Tal como estoy, Señor, olvídate, pues esto es lo que hay, Señor, pues yo vengo con manos vacías. Y miren, muchas veces nos vamos a sentir así, muchas veces vamos a estar así. Y no es que todo lo que nosotros le demos al Señor lo máximo es lo máximo para Él, porque Él es santo, Él es glorioso. O sea, no hay nada que nosotros que le demos que se compare con su gloria. Pero la actitud no debe ser, bueno, Señor, pues con manos vacías me encuentro contigo. No. Estos hombres no dijeron, vamos a ir donde el Mesías y pues, como estemos, pues llegamos, whatever. No. Ellos se prepararon lo mejor posible. Miren lo que dice la Escritura. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y aquí cuando se refiere a esperanza, está hablando de la esperanza de verlo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquellas personas que decimos que queremos ver al Señor, no podemos decir, bueno, pues vamos a llegar con manos vacías y tal como estemos, whatever. No. Nos prepararemos. Si en verdad estamos expectantes de ver al Señor, trataremos de presentarnos lo mejor posible delante de Él. No porque nuestras obras nos salven, sino porque lo que nosotros hacemos habla de nuestro amor y nuestro interés por Él. Estos hombres no eran del pueblo de Israel, quizás no eran los más que sabían de religión, pero estaban tan emocionados y tan expectantes de ver al Mesías que se prepararon lo mejor posible con lo mejor que tenían para verlo. Y creo que esto debe llamarnos la atención. Ahora, el hecho de que hayan estado apercibidos, de que hayan reconocido las señales y de que se hayan preparado lo mejor posible, no quiere decir que no hayan cometido errores en el camino. Y esto debe llamarnos la atención y de alguna manera alentarnos, amados hermanos, aun cuando nos autoevaluamos y cuando juzgamos a los demás. Creo que podemos ser muy rápidos para juzgar el caminar de fe de la gente por errores que cometen en el camino. Pero miren, hay gente, y como nos sucede a nosotros, podemos tener la mejor intención del mundo, buscar lo mejor. Ellos estaban buscando lo mejor, estaban buscando al Mesías. Se habían preparado para eso. Estaban preparados con lo mejor para verlo, pero aún así cometieron errores en el camino. ¿Y cuál fue el error que ellos cometieron? Contarle su plan de ver al Mesías a la persona menos indicada. Nada más y nada menos que al tirano y al terrible, al asesino Herodes, que mataba aún a los suyos, si era necesario. Si él entendía que tenía que matarlos o que ellos eran una amenaza, mataba aún a sus propios hijos, si era necesario. Y ellos cometieron el error de contarle de su plan de ver al Mesías al mismo Herodes. Y a lo mejor usted dirá, Loret, pero ¿a quién se le ocurre? Dios mío, ¿pero qué anormales? ¿Cómo se les ocurre? Miren, ¿y cuántas veces no nos sucede eso a nosotros?
que tenemos un plan, que tenemos un sueño, que hay algo que Dios, una asignación que Dios nos ha dado y le contamos a la persona menos indicada. Y a lo mejor esto es un amigo que después toma celos de nosotros, a lo mejor es alguien en el ministerio que luego se opone porque no está de acuerdo con nuestro liderazgo. A lo mejor al nosotros tomar esa decisión formamos un propio desastre en nuestra vida. Le contamos nuestros planes a una persona que no entendía todavía las razones y entonces comienza a murmurar y se forma una oposición que nosotros pudimos habernos evitado. Esto ocurrió con estas personas. Le contaron de su plan a la persona menos indicada y se formó un desastre, se formó una masacre. Y a lo mejor no es una masacre de niños como lo que ocurrió con Herodes, que comenzó a matar niños, lo que se formó después que nosotros contamos nuestro plan o cometimos ese error, pero a lo mejor tras esa decisión, ese error de haberle contado a la persona menos indicada, tras ese error de esa decisión que no debimos tomar en el camino, quizás se dañaron relaciones, quizás perdimos el trabajo, quizás se afectó nuestro ministerio, quizás se afectaron cosas en nuestra casa. Miren, aún, y yo lo sé porque me ha sucedido a mí, aún teniendo la mejor intención hasta de restaurar. Miren, yo a veces he hecho cosas que ha sido, mira, yo quisiera hablar con esta persona para que se reconcilie con esta, mira, y haberme metido a hacer eso, error garrafal porque se formó un revolú, se formó un desastre. Y yo dije, wow, pero si yo le hablé bien de este y al otro para que se amen, porque yo veo que se aman y que pueden tener una relación bien linda, ¡boom!, se volvieron contra mí. Puede suceder eso, amados hermanos. Pero miren, dice la Escritura, y esto es algo que me sorprende del Señor, que aún después de la ignorancia, aún en medio de la ignorancia de los más sabios, Dios como quiera les sale al encuentro y les cambia el rumbo. Miren qué glorioso. Aún en medio de esta ignorancia de ellos, de este error de ellos, de haberle contado a Herodes, como quiera Dios les sale al encuentro. Y dice la Escritura que un ángel les habla en sueños y les advierte para que no regresen donde Herodes. Y esto me lleva a comprender lo siguiente: Dios no permitirá que aquellos que le buscan de todo corazón sean avergonzados, no importa los tropiezos del camino. Lo vuelvo a repetir. Dios no permitirá que aquellos que le buscan de todo corazón y con toda sinceridad y humildad sean avergonzados, no importa los tropiezos del camino. Aleluya. Sin darse cuenta, los magos dejaron un desastre a su paso. Como decimos en mi país, se formó un revolú. Pero Dios no permitió que ese error les robara el gozo que tenían por delante. Probablemente tú has llegado hasta aquí luego de un camino vergonzoso y doloroso. Probablemente aún teniendo las mejores intenciones cometiste grandes errores en este camino. Aún en tu camino de hacer las cosas bien, que tú dices, me voy a esforzar por hacer las cosas bien y muchas cosas salieron mal. Quizás hay cosas que perdiste que ya no puedas recuperar, pero hoy a través de este relato Dios quiere recordarte lo siguiente. Aunque veas un desastre al mirar atrás, delante de ti está la gloria del Mesías. Lo vuelvo a repetir. Aunque veas un desastre al mirar atrás, delante de ti está Jesús. Tu camino ahora no es volver a Herodes. Fíjense que el ángel le dijo, no regresen donde Herodes. No es que ahora vayas a poder, quizás hay algunas personas a las que le tengas que restituir por lo que hiciste. Quizás hay errores que cometiste que sí Dios te permita restituir y restaurar. Pero ahora tu camino no es volver a buscar a Herodes y volver a dar 1000 explicaciones. Tu camino ya no es volver a donde está Herodes. Tu camino no es volver a la esclavitud del pasado. El camino no es sujetarte ahora a la opinión y la aprobación del mundo entero, ni vivir tampoco según tu parecer. Tu camino es Jesús. Y hoy te invito a seguirlo para que puedas decir así como terminó diciendo el apóstol Pablo: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia las metas para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Y si hay alguien que podía hablar de esto, era el apóstol Pablo, porque él en su caminar anterior dejó tremendo desastre, pero él decía, yo sé que cometí esto, ahora estoy restituyéndole a mis hermanos, predicando el evangelio, amando a mis hermanos, estoy predicando el evangelio, no me voy a enfocar en el desastre de mi pasado, hoy me voy a enfocar
en la gloria del unigénito de Dios. Luego del desastre que dejé, está delante Jesús. Adoración Backstage.